Capítulo 26. Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Mateo 26:36. Un romance maravilloso y místico es contado en la historia de Jesús en el jardín de Getsemaní, pero el hombre no ha podido ver la luz de su simbología y erróneamente interpretó esa unión mística como una experiencia agonizante en la cual Jesús rogó en vano a su Padre para que cambie su destino. Getsemaní, para el místico, es el jardín de la creación, el lugar en la conciencia a donde el hombre va para realizar sus objetivos definidos. Getsemaní es una palabra compuesta que significa presionar hacia afuera una sustancia oleosa. Get, presionar hacia afuera, y semaní, sustancia oleosa. La historia de Getsemaní revela al místico, en una simbología dramática, el acto de la creación. Tal como el hombre contiene dentro de sí mismo una sustancia oleosa, la cual, en el acto de creación, es presionada hacia afuera en semejanza de sí mismo, así también tiene dentro de él el principio divino, su conciencia, que se condiciona a sí misma como un estado de conciencia y que sin asistencia presiona hacia afuera o se materializa a sí misma. Un jardín es un pedazo de tierra cultivado, un campo especialmente preparado, donde las semillas del jardinero seleccionadas por él son plantadas y cultivadas. Getsemaní es el jardín, el lugar en la conciencia donde el místico va con sus objetivos propiamente definidos. Se entra a este jardín cuando el hombre saca su atención del mundo que lo rodea y la pone en sus objetivos. Los deseos clarificados del hombre son semillas que contienen el poder y los planes de autoexpresión, como las semillas dentro del hombre. Estas también están enterradas en una sustancia oleosa, una actitud mental alegre y agradecida. Mientras que el hombre contempla ser y poseer aquello que desea ser y poseer, él ha comenzado el proceso de presionar hacia afuera el acto espiritual de la creación. Estas semillas son presionadas hacia afuera y plantadas cuando el hombre se pierde a sí mismo, en un salvaje y loco estado de alegría, sintiendo conscientemente y declarando ser aquello que anteriormente deseaba ser. Los deseos expresados, o presionados hacia afuera, resultan en la transición de aquel deseo en particular. El hombre no puede poseer una cosa y a la misma vez seguir deseando. Entonces, mientras uno se apropia conscientemente del sentimiento de ser la cosa deseada, este deseo siendo la cosa que trasciende se realiza. La actitud mental receptiva, sintiendo y recibiendo la impresión de ser la cosa deseada, es el terreno fértil o vientre que recibe la semilla, objetivo definido. La semilla que es presionada hacia afuera del hombre, crece hasta convertirse en la semejanza del hombre de quien ha sido presionada. De la misma manera, la semilla mística, tu declaración consciente de que eres aquello que antes deseabas ser, crecerá en la semejanza de ti, de quien y dentro de quien has sido presionada. Sí, Getsemaní es el jardín cultivado del romance, donde el hombre disciplinado va a presionar las semillas de la alegría, deseos definidos, fuera de sí mismo, hacia adentro de su actitud mental receptiva, donde serán cuidadas y nutridas al caminar conscientemente en la alegría de ser todo lo que anteriormente deseaba ser. Siente como el gran jardinero la secreta excitación de saber que las cosas y cualidades que ahora no se ven, se verán tan pronto como estas impresiones conscientes crezcan y maduren. Tu conciencia es el Señor y esposo. Isaías 54:5. El estado consciente en el que moras es la esposa o amada. Este estado hecho visible es tu hijo siendo testigo de ti, su padre y madre, porque tu mundo visible está hecho a imagen y semejanza, Génesis 2:26, del estado de conciencia en el que vives. Tu mundo y todo su contenido son nada más y menos que tu conciencia definida materializada. Sabiendo que esto es cierto, asegúrate de elegir bien a la madre de tus hijos, ese estado consciente en el que vives, tu concepto de ti mismo. El hombre sabio elige a su esposa con gran discreción. Él se da cuenta que sus hijos deben heredar las cualidades de sus padres y entonces, dedica mucho tiempo y cuidado a la selección de su madre. El místico sabe que el estado consciente en el que vive es su elección que ha elegido por esposa, la madre de sus hijos, que este estado debe, con el tiempo, encarnarse a sí mismo en su mundo. Entonces él es siempre selectivo en sus elecciones y siempre declara ser su ideal más alto. Conscientemente se define a sí mismo como aquello que desea ser. Cuando el hombre se dé cuenta que el estado de conciencia en el que vive es su elección y a quien ha tomado como pareja, él será más cuidadoso con sus humores y sentimientos. Él no se permitirá reaccionar a las sugerencias del miedo,
de la falta o ninguna impresión indeseable. Tales sugerencias de falta nunca podrían pasar por alto ante la vigilancia de la mente disciplinada del místico, porque él sabe que cada declaración consciente debe, con el tiempo, ser expresada como una condición de su mundo y de su ambiente. Entonces, permanece fiel a su amada, su objetivo definido, al definir y declarar y sentir que ya es aquello que desea expresar. Deja que un hombre se pregunte a sí mismo si su objetivo definido sería una cosa de regocijo y belleza si fuera realizado. Si su respuesta es afirmativa, entonces sabría que su elección de novia es una princesa de Israel, una hija de Judá, porque cada objetivo definido que expresa regocijo cuando se realiza es una hija de Judá, el rey de alabanza. Jesús llevó a su hora de oración, a sus discípulos, o atributos disciplinados de la mente, y les comandó a que lo observen mientras él oraba, para que ningún pensamiento o creencia que negaría la realización de su deseo, entren en su conciencia. Sigue el ejemplo de Jesús, quien, con sus deseos claramente definidos, entró al jardín de Getsemaní, el estado de alegría, acompañado por sus discípulos, su mente disciplinada, a perderse a sí mismo en un salvaje regocijo de realización. La fijación de su atención en su objetivo fue su mandamiento, a su mente disciplinada para que vigile y permanezca fiel a esa fijación. Contemplando la alegría que sería suya si su deseo fuera realizado, él comenzó su acto espiritual de generación, el acto de presionar hacia afuera la semilla mística, su deseo definido. En esta fijación él permaneció, declarando y sintiendo ser aquello que él, antes de entrar a Getsemaní, deseaba ser, hasta que su ser entero, conciencia, fue bañado en un sudor oleoso, alegría, parecido a la sangre, vida, en pocas palabras, hasta que su completa conciencia fue penetrada con la alegría viva y sostenida de ser su objetivo definido. Cuando se logra esta fijación en la que el místico sabe que por su sentimiento de alegría, él ha pasado de su estado de conciencia viejo a su estado de conciencia presente, la Pascua o crucifixión fue obtenida. Esta crucifixión o fijación de la nueva declaración consciente es seguida por el sábat, el tiempo de descanso. Siempre hay un intervalo de tiempo entre la impresión y su expresión, entre la declaración consciente y su encarnación. Este intervalo es llamado el sábat, el periodo de descanso o de no esfuerzo. El día de entierro. Caminar inamoviblemente en la conciencia de ser o poseer cierto estado es mantener el sábat. La historia de la crucifixión expresa bellamente esta tranquilidad o descanso místico. Se nos dice que luego de que Jesús clamó, está terminado. Juan 19:30, fue puesto en una tumba. Allí permaneció todo el sábat. Cuando el nuevo estado de conciencia es apropiado que te hace sentir, por esta apropiación, fijado y seguro en el conocimiento de que está terminado, entonces tú, también clamarás, está terminado. Y entrarás en la tumba o sábat, un intervalo de tiempo en el que caminarás inamoviblemente en la convicción de que tu nuevo estado de conciencia debe ser resucitado, hecho visible. La Pascua, el día de la resurrección, cae en el primer domingo luego de la luna llena en Aries. La razón mística de esto es simple. Un área definida no se precipitará a sí mismo en forma de lluvia hasta que esta área llegue a cierto punto de saturación. Así también el estado en el que yaces no se expresará a sí mismo hasta que el todo esté completamente penetrado con la conciencia de que ya está terminado. Tu objetivo definido es el estado imaginario, tal como la línea del ecuador es la línea imaginaria que el sol debe atravesar para marcar el comienzo de la primavera. Este estado, como la luna, no tiene luz o vida por sí mismo, pero reflejará la luz de la conciencia o sol. Yo soy la luz del mundo. Mateo 5:14, Juan 8:12, Juan 9:5, Juan 12:46, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Tal como la Pascua es determinada por la luna llena en Aries, así también es la resurrección de tu declaración consciente determinada por la completa conciencia de tu declaración, al vivir realmente como esta nueva concepción. La mayoría de los hombres fracasan al resucitar sus objetivos, porque fracasan en permanecer fieles a este estado nuevo y definido hasta que su plenitud sea obtenida. Si el hombre tuviera en cuenta el hecho de que no puede haber Pascua o día de resurrección hasta luego de la luna llena, él se daría cuenta que el estado al que él ha pasado conscientemente será expresado o resucitado solo después de que él haya permanecido dentro del estado de ser su objetivo definido.
hasta que no se cite su ser completo con el sentimiento de ser realmente su declaración consciente, de vivir conscientemente con este estado de serlo, y solo de esta manera, el hombre nunca resucitará o realizará su deseo.